esto más el desplazamiento radial que ustedes tenían. Entonces, básicamente 127.8 y 127.28 para ambos materiales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de eso volvían a sacar la circunferencia y entonces obtenían estos dos valores. ¿Quién es este? Longitud final, básicamente. Sacaban entonces las deformaciones con las fórmulas clásicas que ustedes ya conocen. En este caso, la ingeniería era bastante fácil. Ustedes ya conocen el desplazamiento axial, conocían la longitud original del tubo. Y en el caso de las deformaciones en Y tenían dos, una para el material 1 y una para el material 2, que iba a variar dependiendo de ese eje, o en este caso del eje neutro, ¿no?, de los materiales. Por lo tanto, las deformaciones eran estas, a partir, evidentemente, de esta circunferencia, es decir, básicamente, longitud final y longitud inicial, y aplicaban la misma fórmula. La deformación en XY evidentemente no existe. Teníamos los delta de T, que eran diferentes para ambos materiales, y en este caso calculaban el delta de H, que en este caso era de 7%. En este caso, por ejemplo, el delta de H, consideramos que el material ya tenía una humedad, es decir, el material ya tiene humedad dentro de él. La consolidación se logró con un cierto porcentaje de humedad adentro. Es decir, no absorbe el 1.2 porque se sabe que el 1.2 es la máxima cantidad. Por lo tanto, ¿qué tanto poder absorber más el material? Sería 1.2 menos la humedad inicial que ya tenía. Y esto entre 100. Entonces les daba 0.007. Ahora, este habría sido un medio para calcular lo que viene siendo las deformaciones, en este caso para la tubería, pero en este caso hay otra forma mucho más fácil, y es que sería la deformación radial. Básicamente la deformación radial es el desplazamiento radial, que en este caso era 5, entre lo que viene siendo el radio original que ustedes ya tenían, que en este caso era de 122.8 o 122.28, y los resultados numéricos son exactamente los mismos. O sea, pueden haber hecho las dos. ¿Estamos de acuerdo? No había, digamos, en ese caso dificultad. Esta fórmula se obtiene a partir del análisis, digamos, de estos principios. O sea, la fórmula ya está establecida, pared delgada, ¿sabes? El comportamiento de estructuras de pared delgada. Y esto finalmente es deduciendo, ¿no?, finalmente los conceptos de una placa que en este caso pertenece a un elemento cilíndrico y que estaríamos desdoblando, ¿sale? Entonces, estas son formalmente las condiciones de frontera a las que estaría sometido realmente su tubería. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos las propiedades en este caso. Si bien yo les daba todo el esquema de propiedades, nosotros estábamos considerando un comportamiento, en este caso, en el plano, y específicamente consideramos una matriz que era simétrica, ¿no? Entonces, a partir de eso, los únicos elementos que me interesan para mi cálculo son los que están marcados en verde específicamente. Ustedes pueden verificarlos, digamos, en las tablas, pero todos estos valores los tenían ustedes. A partir de eso, calculábamos la matriz de flexibilidad y de rigidez para ambos materiales, tanto para el vidrio E epóxico y el vidrio A epóxico. Y estos venían siendo los resultados que ustedes hubieran obtenido o que obtuvieron, ¿sale? En su mayoría, varios compañeros obtuvieron esto, algunos que por ahí les varió por algunas cuestiones, alguna que otra variable o alguna de los elementos de la matriz, no sé por qué no les dio, no, la verdad es que no lo sé específicamente, ¿sale? Pero vemos finalmente que es una matriz simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, teniendo estos resultados, calculábamos entonces las matrices en XY para las rotaciones finalmente que nos estaban pidiendo. Para hacerlo, evidentemente, para ambos materiales son exactamente iguales, no es necesario transformar los ejes. Para el caso de 45 grados, aplicábamos finalmente la fórmula que habíamos visto para el cálculo de la flexibilidad en XY para cualquier rotación finalmente. No se especificaba finalmente un eje de referencia, entonces podían tomarlo, bueno, en este caso se tomaba formalmente dicho los 45 grados, ¿sale? O sea, no se especificaba hacia dónde estuvieran rotados los ejes. Tomando el valor positivo, daban estos valores para el sistema vidrio epóxico, tanto en flexibilidad como en rigidez a 45 grados. Para el vidrio A epóxico a 45 grados serían estos, ¿sale? Igual para rigidez. Y finalmente para el sistema vidrio epóxico, tanto en flexibilidad como en rigidez, a 55 grados, que eran estas dos matrices. Después, finalmente calculaban la matriz de flexibilidad a 55 grados en XY, para el vidrio epóxico y también para la rigidez, que en este caso estos resultados. Varios compañeros tuvieron este inciso correcto, ¿sale? Los problemas empezaron a partir del cálculo de las rigideces, ¿no? Acuérdense que la rigidez propiamente dicho, y aquí por ejemplo varios les pasó, no sé por qué, calcularon la rigidez como si estuvieran calculando los coeficientes de expansión térmica. No entiendo por qué, la fórmula finalmente la explicamos,
explicamos la naturaleza del fenómeno o lo que representa la rigidez térmica. Finalmente, las propiedades mecánicas, o bueno, no tanto las propiedades, sino las unidades, finalmente, bueno, en el caso de la rigidez térmica son megapascales sobre grado centígrado, y en rigidez higrométrica, megapascales, perdón, sobre la relación finalmente adimensional del aspecto, bueno, del coeficiente higrométrico, ¿no? Pero que en este caso, finalmente, pues, al ser adimensional, no lo tomamos en consideración, pero bueno, finalmente sabemos que toma en consideración ese elemento, ¿sale? Ahora, ¿cómo tomamos en este caso las rigideces? Bastante fácil. Recuerden que habíamos visto la fórmula, era multiplicar los coeficientes, en este caso en XY, por ejemplo, ¿sale? Podrían hacer las dos, pueden haber transformado los ejes o podrían haber calculado la rigidez térmica directamente en el sistema LT y después irlo transformando. Finalmente, pues habíamos dicho que son esfuerzos, entonces no había, digamos, mayor dificultad, ¿no? Entonces, a partir de esto, tenemos aquí las componentes en sigma y tau. Estos serían los resultados, por ejemplo, para el vidrio epóxico a 0 grados, ¿sale? En rigidez térmica higrométrica, para 45 grados, para 55 grados, para 0 grados para vidrio A epóxico, para 45 grados del vidrio A epóxico y finalmente para el sistema vidrio A epóxico a 55 grados, ¿no? Estos sean los valores que ustedes obtenían, ¿no? Obedecen finalmente al principio que hemos visto, finalmente 45 grados el sistema se equilibra, entonces por eso esto les tenían que dar igual, ¿sale? Ahora, los esfuerzos totales. Los esfuerzos totales, acuérdense ustedes que se calculan propiamente dicho utilizando las deformaciones, ¿sale? Totales de la tubería. Ahí, por ejemplo, no entendí realmente, en algunos casos no lo presentan, en algunos otros pues presentan los datos pero no dicen de dónde vienen, ¿sale? Entonces la verdad es que no sé realmente dónde les puede haber salido ese resultado, pero las deformaciones finalmente estaban incorrectas, ¿no? Entonces, a la hora de que aplican esto, pues les dan valores que no son realmente los correctos, ¿no? En este caso, sobre todo en el esfuerzo total, me refiero, ¿no? Entonces, en este sentido, el esfuerzo total, considerando estas deformaciones, ¿no? Que están respecto del plano medio, ¿sale? Serían estas, ¿no? Funciones totales para el epóxico a 0, el E epóxico a 0, E epóxico a 45, E epóxico a 55, A epóxico a 0, A epóxico a 45 y A epóxico a 55, ¿sale? Después de eso, podían calcular, conociendo en este caso la rigidez térmica y la higrométrica, calculaban el esfuerzo térmico y el higrométrico. En este caso, el térmico variaba para los materiales, porque finalmente los delta de T eran diferentes, y para el caso del higrométrico, el delta de H era constante para ambos sistemas, entonces no había mayor dificultad, ¿no? Solo que en este caso, recuerden que no era 1.2%, ¿no? Hemos comentado aquí, ¿sale? Sino que realmente es la diferencia entre 0.5 y 1.2, porque el material ya tenía humedad dentro. ¿Estamos de acuerdo? Tiene humedad, entonces solo absorbe hasta ese límite máximo que es permitido en ambiente, ¿no? Finalmente, en los ambientes finalmente humedad a los que puede estar sometidos, ¿no? Estos son los resultados. Y entonces teniendo sale este negativo, evidentemente, este positivo. Por ahí creo que fueron 1 o 2 exámenes, cambiaron los signos, no sé por qué. Calculaban entonces los esfuerzos mecánicos, ¿no? Que son bastante altos, evidentemente, porque finalmente estamos planteando los desplazamientos, ¿no? Como los desplazamientos máximos, ¿no? O sea, 20 milímetros es un gran desplazamiento en términos, digamos, experimentales, ¿no? Pero finalmente los implementamos y obtenemos esfuerzos de esta naturaleza, que insisto, son bastante grandes, ¿no? En términos de lo que tenemos, ¿no? O conocemos en las propiedades de resistencia, ¿no? Estos serían los esfuerzos mecánicos para el E epóxico a 0, el E epóxico a 45, el E epóxico a 55, el A epóxico a 0, el A epóxico a 45 y el A epóxico a 55, ¿sale? Teniendo estos elementos, entonces simplemente hacían su tabla finalmente, ¿sale? Y determinaban los esfuerzos ahora en el sistema LT, tanto para los mecánicos como para los totales, y daban estos resultados, ¿sale? Para el vidrio epóxico a 0, vidrio E epóxico a 0 también, pero estos son los totales mecánicos, mecánicos del E epóxico a 45, totales del E epóxico a 45, mecánicos del E epóxico a 55, los totales del E epóxico a 55 y los mismos casos, pero ahora para los elementos en A. Y bueno, del sistema
a epóxico en las diferentes rotaciones, ¿no? ¿Sale? En este caso, ¿sale? Todos evidentemente están en megapascales, ¿no? ¿Sale? Está. Por eso en megapascales. A partir de eso, entonces, calculaban la teoría de falla, ¿sale? Para Side-Hill para Side-Hill en las dos versiones, ¿no? Tensión y compresión. Y después determinaban Side-U para los dos valores que obtenían. Entonces, finalmente notamos lo que habíamos confirmado en la teoría, que la naturaleza finalmente de Side-Hill, ¿no? Y de Side-U, como son parcialmente similares, ¿no? En términos pues, generales, finalmente. No obstante, debido a que el desplazamiento en X es muy grande, por eso la tubería que está a 0 grados es la que, entre comillas, presenta mejores resultados, pero aún así no es realmente un diseño adecuado. En este caso, debido a que los desplazamientos, pues habría que ahí finalmente replantear. Finalmente aquí lo que se les da es una opción de un desplazamiento muy grande. La realidad es que, insisto, en la práctica esos desplazamientos son excesivamente grandes, ¿sale? Pero la idea es que finalmente vieran cómo, a partir de esos esfuerzos, ¿no? Que pueden ser muy altos debido a desplazamientos que parecieran no tan grandes, pues finalmente materiales compuestos tienden a pasarles factura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente el material compuesto, si bien se considera un material parcialmente dúctil, pues sigue teniendo propiedades similares a los de los metales, ¿no? Puede ser aluminios, ¿no? E incluso, por ejemplo, aceros, ¿no? En este caso, ¿sale? Lo que realmente buscamos es sobre todo la resistencia específica, ¿no? Es decir, la proporción de su resistencia, ¿no? En términos de su peso específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, estos son los resultados finalmente del examen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de esos resultados, ¿sale? Y bueno, ya ustedes ya habrán visto con sus resultados que ustedes tienen en su examen, ¿sale? Estas son las calificaciones ya finales del extraordinario. Evidentemente, los compañeros que se habían pasado regular, aquí simplemente les hago la acotación, ¿sale? Entonces, realmente aquí, Covarrubias tendría 3. Hay que verificar el nombre de las variables. Por ahí recuerdo haber visto algunas variables que no estaban bien definidas. ¿Sale? Insisto, esto no es en todo el examen, a veces es en un punto particular, pero bueno, yo hago la anotación como base, ¿no? En el caso de Ibarra Cirilo, bueno, recuerdo que los resultados no estaban bien, pero aparte hay unas unidades ahí que no tenían, no tenían unidades algunos cálculos que has presentado, ¿no? Luna Guevara, en este caso las matrices del sistema A epóxico son incorrectas, ¿sale? Hay que verificarlas. Martínez Suárez Brandon, perdoné, no, pasé aquí. Hernández Sorosa, 4.5, disculpen, ¿sale? Martínez Suárez Brandon, 4.5. Compañeros pasaron regulares. Ponce Sánchez Alejandro, 4. Ramírez Camacho Juan Eduardo, 1. Ramírez Martínez Jonathan, 4.5. Ramírez Oscar, 1. Rivera Álvarez Marco, 1. Terrazas Aldana, 1. Y Torres Granados, 2.75. Y Xochitl Martínez Ángel Fabio, perdón, 2.5. ¿Sale? Entonces, finalmente, pues esas son sus calificaciones finales, ¿no? De lo que viene siendo el extraordinario. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda por ahí, alguna cuestión.